Muy Doctor, bien. ya son las 5 para que Sí, señor. iniciemos. Muchas gracias. Pues les agradezco a todos y a todas que nos acompañen. Me da mucho gusto, me da muchísimo gusto y es un privilegio que en esta nuestra sexta reunión, que yo espero que vayan acumulando todos evidencias, trabajo, para compartir en sus escuelas, con sus compañeros, con sus parejas, con todas las personas con las que ustedes tengan influencia. Sexta reunión, y hoy nos acompaña nuestro querido doctor Felipe Rincón Aguirre. Felipe es uno de los 3 conferencistas mexicanos de este foro. Él es licenciado en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También él es máster en educación, pero sobre todo algo muy importante, es un doctor soñador que siempre cree que el ser humano puede vivir mejor, cree que igual que como su escuela con ese nombre emblemático de Juárez, cree que el ser humano nació para hacer grandes cosas. Y en esta comunión que hemos tenido con Felipe como nuestro catedrático en los posgrados, como nuestro hermano con el que compartimos muchos de nuestros eventos, Felipe sueña y está convencido que cada día que pongamos un granito de arena estaremos construyendo una sociedad mejor. Y en familia y con esta fraternidad que identifica CUD y la DEC, le damos la más cordial bienvenida a Felipe, el doctor Felipe de Jesús Rincón, que para nosotros es un privilegio. Para los huastecos es un orgullo porque ya Felipe estuvo con nosotros en Tamazunchale, en nuestro último evento. Y bueno, pues hoy que lo tenemos de manera virtual, ratificarte, Felipe, nuestra gratitud, nuestro compromiso, pero sobre todo nuestra voluntad de seguir colaborando juntos, porque solamente así podemos abrazar nuestro mundo y solamente abrazado del mundo podemos hacer cambios sustantivos. Bienvenido, Felipe, y a todos ustedes, bienvenidos, y los dejo con Felipe porque vamos a tener una charla lindísima. Que tengan tinto, tómenle una cervecita, tómenle un cafecito, tómenlo, agüita, menos tomen, Coca-Cola sola no la tomen. Si le van a poner ron, pónganle un poquito, pero Coca-Cola sola no. Bendiciones para todos, abrazos. Así es, bienvenido, Felipe. Estás en casa, Felipe. Gracias, muchas gracias. Yo no tengo más que gratitud ante estas palabras de bienvenida. Tú lo sabes, mi querido hermano, que para mí ha sido siempre un honor colaborar con vos y con toda la organización. Entonces, muy contento hoy. Platicaba con el doctor Samuel en la mañana y le decía, hablábamos de los tiempos y las pruebas. Y además le digo, mira, es un día complicado porque estamos cerrando las actividades escolares y hay mucho que hacer en las escuelas. Nos pidieron ir a una escuela mañana a capacitar, luego otras cuestiones, un mundo de cosas, ¿no? Pero lo hacemos con el gusto. De hecho, creo que no hay nada mejor que podamos hacer en estos momentos, en este tiempo, precisamente que, como bien dicen, el descanso es un cambio de actividad y cuando estamos hablando de educadores, exactamente es eso, ¿no? Vamos a parar la actividad en las escuelas para pasar a una actividad quizá más recreativa para nosotros, en nuestras casas, en nuestras organizaciones, pero con la mejor intención de que podamos nosotros enfocarnos en lo que nos gusta hacer, lo que siempre hemos hecho. Entonces, por ello es que estoy muy contento de estar hoy con ustedes. Y sí, para mí, Tamazunchale, San Luis Potosí, la Huasteca, ya tuvimos el chance de andar allá por Huejutla y otras partes. Claro que son parte importante de todo esto. Y acudo hoy congratulado a invitación del doctor Cirilo Quintana, de mi hermano Samuel Muñoz Ortega, también del doctor Besanilla, para compartir precisamente en este foro internacional que hemos estado teniendo ya durante más de un mes, a dialogar sobre los desafíos de la nueva escuela ante la crisis educativa. Un tema que para mí es relevante. En todos lados se habla de la nueva escuela mexicana. Curiosamente, algo en lo que nadie creía cuando esto empezó a suceder hace un par de años. Había gente que hasta en tono de mofa hablaba a veces en congresos y decía, ¿cómo que una nueva escuela mexicana, no?
esto no es posible, le están inventando el hilo negro, ¿no? Y nos damos cuenta que sí, que hay una nueva escuela y que es el momento de hablar de ello. Esta nueva escuela mexicana, por supuesto, enfrenta desafíos y estos desafíos es de lo que quisiéramos dialogar esta tarde con la confianza que me merecen mis amigos, mis hermanos de CUT y LADEC, posgrados, y todos los asistentes. Solicitaría que lo convirtamos en un diálogo, ¿no? Obviamente en algunos momentos llevaré la batuta de ir presentando algunas diapositivas y demás, pero lo interesante es que podamos dialogar, porque los desafíos reales que esta nueva escuela mexicana enfrenta son los que ven ustedes en el día a día de las comunidades y las escuelas. Desde mi experiencia, desde mi entender de estos planes, de estos programas, traigo acá una presentación pues enfocada en ello, pero seguramente difiere un poco de lo que pasa en la de usted, y este diálogo se va a enriquecer en la medida en que podamos platicar entre compañeros de esto que está pasando, esto que estamos viviendo en las escuelas. Bueno, ya la presentación la hizo el doctor Quintana, y yo sí aprovecho acá para enaltecer nuevamente el nombre de don Benito Juárez García. Un día como hoy, tan especial para aquellos que hemos estudiado y aprendido de la vida del licenciado Benito Juárez, no podía yo dejarlo pasar, específicamente ahora que se habla de una nueva escuela mexicana, sin hablar de los principios del juarismo. Tenemos inclusive a nivel nacional un presidente de la República que pues también cree mucho en seguir los postulados de Juárez, que lo lee, que lo difunde. Y si vamos a hablar de una nueva escuela mexicana, y mi planteamiento hoy, porque es el planteamiento general del desarrollo humano de este Congreso, es entender la nueva escuela mexicana desde el humanismo mexicano. Dentro de esas cosas que me tocó empezar a dialogar cuando se hablaba de la nueva escuela mexicana en la construcción, había gente, por ejemplo, que cuando se hablaba de un humanismo mexicano no lo comprendía, no captaba la idea, y quería de repente compararlo con el humanismo de Carl Rogers, de Maslow y de otras personas que, si bien son reconocidos, no están exactamente vinculados con los principios humanistas o humanos de este humanismo mexicano. Entonces, para mí el hecho de que hoy estemos rememorando nuevamente el natalicio de don Benito Juárez me lleva a entrarle a este diálogo sobre la nueva escuela mexicana basada en principios juaristas, en principios del humanismo mexicano, a recordar brevemente algunos de los principios en los cuales creía Benito Juárez y se aseguró de dejarlos plasmados no solamente en la Constitución, sino en la vida propia de nuestro país. El laicismo, es decir, que la escuela y que nuestro Estado deben estar separados de las creencias de las personas. Él inclusive, a él se debe el reconocimiento de la libertad de culto en nuestro país, un país que fue fundado bajo la corona católica de España y que Juárez otorga al pueblo la libertad de creer y adorar en lo que ellos consideren, sin que esté vinculado el Estado o por decreto constitucional a un credo específico. Entonces, él aboga por un Estado y por escuelas que estemos independientes de los credos religiosos. Se respetan los credos de todas las personas, el Estado y la educación deben ser laicos. La reforma él defendió, él no solamente les instauró, defendió las leyes de reforma que buscaban la secularización de la sociedad, la expropiación de los bienes que habían estado por mucho tiempo en manos de la iglesia en algunos sentidos, y la redistribución de tierras. El federalismo. Juárez creía en un sistema que otorgara autonomía a los estados dentro de México, promoviendo la descentralización del poder. El liberalismo. Sí, a Juárez se le conoce como el prócer del liberalismo mexicano. Él era un ferviente defensor de los principios liberales, incluyendo la igualdad ante la ley, el hecho de que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, la libertad de expresión y los derechos individuales. La soberanía nacional, considerando que el pueblo mexicano debía tener control sobre su propio destino y los asuntos de su nación, luchando contra la intervención extranjera, y que inclusive hoy, conforme vayamos avanzando en cuanto a la revisión curricular, están tan presentes en el plan y programa de estudios. Cuando se habla de una educación decolonizadora que rescate los conocimientos y saberes de el pueblo mexicano y de las comunidades, por supuesto que se habla de dar un lugar a los saberes, el conocimiento, ese que se da en la comunidad, ese que no está en los libros, pero que posee total dignidad también, en tanto es el saber de nuestro pueblo. La justicia social.
Juárez buscaba la equidad y la justicia para todos los ciudadanos mexicanos, especialmente para los menos privilegiados y marginados. Y podrán ustedes ver que en el Plan 2022 y en la nueva escuela se habla mucho de eso, ¿no? De facilitar el desarrollo de estos lugares que por alguna razón se encuentran en situación de riesgo social. La educación propiamente, que decíamos ahora se ve reflejada en el programa de estudios, Juárez reconocía la importancia de la educación en la formación de una sociedad progresista y justa, abogando por la educación laica y accesible para todos. La independencia judicial, creía que debía estar separado, pues, este poder judicial de los otros poderes, y por eso crea un Estado en el que hay separación de poderes y se busca garantizar un sistema imparcial y justo. La modernización promovió reformas para modernizar instituciones e infraestructura del país, buscando impulsar el progreso económico y social, el respeto a la ley. Juárez consideraba fundamental el respeto y el cumplimiento de las leyes como base para la estabilidad y el desarrollo de México como nación. La resistencia frente a la intervención extranjera, defendía pues Juárez la soberanía, y él lideró la resistencia contra la intervención extranjera, en particular durante la Segunda Guerra de Intervención Francesa en México. Juárez también promovía la democracia, abogando por el establecimiento y fortalecimiento de instituciones democráticas en México, incluyendo, por supuesto, las elecciones libres y justas como medio para garantizar la participación ciudadana y la representatividad en el gobierno. Estos principios, sobre todo ahora en el artículo constitucional reformado, el artículo 3º que se reformó en mayo del 2019, se hace hincapié en esto, ¿no? En el que México tenga la soberanía, la independencia, y que promovamos la democracia no como un sistema político, no solamente como un sistema político de gobierno, como un sistema de vida. Dentro de los grandes desafíos que iremos platicando en frente a la nueva escuela mexicana es precisamente está la construcción de ambientes escolares democráticos y justos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el nuevo plan de estudios y la nueva escuela mexicana hablan de una democracia vivida como un sistema de vida, no de político ni de gobierno, es que las escuelas deberán ser espacios donde todas las voces sean escuchadas, donde todos los seres humanos gocemos del respeto a la dignidad propia por el solo hecho de ser, que permitamos la inclusión de todos, sin importar si unos descendemos de indígenas, otros descienden de una clase diferente. También clasismo consiste en señalar a aquellos que son más afortunados. No, él abogaba por una sociedad libre de clasismo, en la que todos los seres humanos podemos ser escuchados, participar, dialogar, llegar a acuerdos y construir. Cuando hablamos de desafíos de la nueva escuela mexicana, sin duda podemos ver todos aquellos que por alguna situación hemos tenido que meternos a revisar este plan de estudios 2022, sus principios, orientaciones pedagógicas. Veremos que si bien de una manera actualizada o modernizada, se encuentran presentes en esta nueva escuela principios del juarismo, principios que buscan la democracia, la igualdad, el progreso y el bienestar de los pueblos. A esto se suma lo que comentaba yo, un humanismo mexicano que no coincide exactamente con el humanismo de los psicólogos conocidos de otros países, pero por ello mismo nos sentimos muy satisfechos de poder llamarle mexicano, una cosmovisión integradora. El humanismo mexicano busca integrar la riqueza cultural y la diversidad étnica del país, reconociendo la contribución de diferentes tradiciones y perspectivas. Esta cosmovisión integradora, que si bien vista en la letra pudiera ser de un modo u otro, cuando lo vemos en la práctica, en las escuelas de la nueva escuela, nos lleva a entender y a querer integrar la riqueza cultural y la diversidad de nuestro país dentro de aquello que hacemos en las escuelas. Como decía al inicio aquí en la plática previa, tuve la oportunidad esta mañana de ser invitado a una escuela y un profesor pues, compartía muy entusiasmado el proyecto de un huerto escolar que está llevando con sus alumnos, ¿no? E inclusive la directora del centro le felicitaba al profesor por rescatar algo que no se estaba haciendo últimamente en esa escuela. Un huerto que como proyecto, trabajado como proyecto integrador de los aprendizajes de su grupo, está implicando la participación de los niños, de los padres de familia, del maestro, etcétera. Y bueno, el compañero, después de ser felicitado por su directora por la manera en que su proyecto
de sembrar en una escuela que tiene un terreno muy amplio, pero que nadie había considerado integrar ahí actividades productivas de la región, después de dejarse felicitar y apapachar, como decimos acá en mi tierra, me gustó que el profesor sonrió y dijo, imagínense qué bonito se siente que me digan esto, pero imagínense que esta semillita que estoy sembrando con mis alumnos pudiera convertirse en 2 o en 3 o en 4, y se fue dirigiendo uno por uno a sus compañeros, como invitándoles a seguir ese ejemplo. ¿Y por qué no hacer un proyecto integrador en toda la escuela, donde cada grado escolar tenga una parte que esté utilizando para un huerto escolar? Un huerto que pudiera ser, dice el profesor, de árboles frutales, de flores, de plantas medicinales, si se quisiera, pero poner a trabajar en conjunto los saberes de la modernidad que vienen en los planes y programas, las metodologías sociocríticas y el saber, la aportación de los padres de familia. Y yo creo que después de lo que platicamos esta mañana en esa escuela, por ahí van a caminar, porque fue un compañero, no solamente diciendo, me gusta que lo estoy logrando, no lo había hecho, me está saliendo bien, pero ahora me gustaría que toda la escuela se involucrara junto conmigo. Dentro de este humanismo mexicano, el respeto a la dignidad de las personas. Este principio se fundamenta en el reconocimiento y la promoción de la dignidad inherente a todas las personas humanas, independientemente del origen étnico, género, religión u orientación sexual. Todas las personas, toda vida humana es digna y debe ser considerada digna de respeto y de valor. Buscando también la justicia social, buscaba pues, o busca este humanismo mexicano, la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos mexicanos, combatiendo la discriminación y la desigualdad socioeconómica. Cuando en algunos momentos se ha tratado de señalar ideas comunistas o demás, el humanismo mexicano ha salido a decir, no, no buscamos el comunismo a la usanza de los países de aquellos bloques, no. El humanismo mexicano lo que busca es equidad e igualdad de oportunidades. Nada que ver con expropiar o quitar las propiedades a otros, simplemente abogar porque todas las personas tengamos igual acceso a la educación e igualdad de oportunidades para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. También un pluralismo cultural. Promueve este humanismo el respeto y la valoración de la diversidad cultural de México, reconociendo la importancia de preservar y promover las distintas expresiones culturales del país. La educación humanista aboga pues por una educación que fomente el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y la responsabilidad social, formando pues ciudadanos comprometidos con el bien común y la sostenibilidad ambiental. Reconocer la interdependencia entre el ser humano y el medio ambiente, promoviendo prácticas y políticas que garanticen la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. Algo interesante que se busca en este humanismo mexicano y por supuesto en la nueva escuela mexicana es esta multiculturalidad, esta interculturalidad, el respeto y la valoración. Si me permiten la expresión, el haber radicado y bueno, estudiado, trabajado por un tiempo en la Unión Americana, me llevó a identificar esa gran diferencia que hay entre nuestros países, digo, y a qué se debe, ¿no? A que en los países sajones del norte se reprimió y se acabó con la cultura, se intentó, porque afortunadamente nuestros hermanos de las razas nativas americanas lograron en la resistencia cultural preservar lengua, cultura y tradición. Sin embargo, no hay tal diversidad en países como nuestro México y en América Latina. La resistencia ha sido una constante y podemos encontrar personas en diferentes ambientes sociales, culturales, con una riqueza, con una diversidad en la narrativa, en el canto, en la danza, que debe ser siempre enaltecida y rescatada. La nueva escuela mexicana y el humanismo mexicano, pues, rescatan esta diversidad cultural y lo convierten en una riqueza, en un patrimonio de la comunidad. El pluralismo cultural es un patrimonio de la escuela, de la sociedad y de todos nosotros. También tiene este humanismo mexicano un enfoque de derechos humanos. Se defienden los derechos humanos universales, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la justicia y la igualdad, así como el respeto a la diversidad y la autonomía personal. Se aboga por una cultura de la paz, se propugna por una resolución pacífica de conflictos y la construcción de una nueva cultura de diálogo, tolerancia y no violencia en la sociedad. Son palabras o expresiones que pudieran sonar fuertes,
pero obviamente son la apuesta de este humanismo mexicano. Dejar atrás la cultura de la violencia y de la imposición para buscar una cultura que construya mediante el diálogo, la tolerancia y la no violencia como una máxima. También se reconoce el derecho de los pueblos indígenas y de todas las comunidades a la autodeterminación y al ejercicio de su propia cultura y tradiciones. Es por ello que inclusive aquellos que van a presentar exámenes de oposición para obtener una plaza, un puesto en el sector educativo o un ascenso dentro de él, siempre son testeados acerca de lo que debe hacerse en una escuela que se encuentra en una comunidad que tiene una lengua originaria, que tiene una cultura y una tradición. Y por supuesto, desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, deberá rescatarse eso, deberá enaltecerse eso y deberá buscarse la manera mediante los proyectos de incluir esta cultura a la actividad de la escuela. La inclusión y la participación de la ciudadanía, buscar incentar y que participen de manera activa todos los sectores de la sociedad en los procesos políticos, económicos y sociales, promoviendo la participación democrática y plural, promoción también del arte y la cultura, solidaridad y cooperación internacional. Si bien es un humanismo mexicano, rescata el principio de poder ser solidarios con nuestros pueblos hermanos de cualquier parte del mundo y la cooperación como una manera, la única quizá, para sacar adelante y enfrentar desafíos globales como la pobreza, el cambio climático y los conflictos internacionales. El cambio climático visto aquí no como un fenómeno solamente científico, sino como un fenómeno social, cultural, que si no es desde la comunidad y su apreciación por la naturaleza y lo que tengamos que hacer en ella, no habrá solución. O sea, hacer solamente ciencia e investigación en química, en física y en ¿qué te digo? ¿No? En ciencias ambientales no va a resolver el problema del cambio climático. Desde este enfoque humanista, el humanismo mexicano, lo que se busca es que las comunidades nos hagamos conscientes de nuestra participación en la mejoría o el deterioro de nuestro ecosistema y que como comunidades hagamos algo para enfrentar los desafíos de la pobreza, ¿sí? Del hambre, el cambio y conflictos internacionales. Algunos de los autores más importantes en el humanismo mexicano, porque hemos escuchado mucho a partir de esta nueva escuela mexicana, hemos escuchado mucho del humanismo mexicano, y les decía, bueno, si no es Carl Rogers, si no es Maulus, ¿quién es? Alfonso Reyes, uno de los autores en los cuales su pensamiento ha impactado a la nueva escuela mexicana, ¿no? Alfonso Reyes, que decía, la cultura es el único bien verdaderamente inmutable, el único que permanece constante a través de los siglos y que sobrevive a las revoluciones y a las catástrofes. Y para muestra precisamente lo que se ha vivido en nuestro país, ¿no? Se ha vivido una conquista, una colonia, dos imperios, una independencia, una guerra de revolución y una transformación social ahora en el siglo XXI. Y sin embargo, lo que sigue en pie es la cultura, el bien inmutable de nuestros pueblos que tiene que continuarse mediante la escuela. José Vasconcelos, padre de la educación moderna en México, quien dijo que el destino de América es preparar la fraternidad universal. La misión, hacer posible la conciliación de todas las razas, la creación de una humanidad nueva. Esto, bueno, podemos encontrarlo en la raza cósmica. Y miren, antes de continuar en esta presentación de algunos autores cuyo pensamiento influye en esta nueva escuela mexicana, yo quisiera pedirles, ¿no? O sugerirles que mientras vamos revisando estos autores que han impactado en el humanismo mexicano, que tratemos de anotar por ahí en la libreta, porque veo por aquí varios estudiantes en la reunión, anotar en mi libreta de qué manera el pensamiento de este destacado mexicano, de este autor, puedo encontrarlo en lo que me piden hacer hoy en la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son las características de esta nueva escuela mexicana y cómo esto de hacer posible la conciliación de todas las razas, una humanidad nueva, la fraternidad universal y la cultura están presentes en la nueva escuela mexicana? Para mí, cuando yo preparaba esta presentación para ustedes, fue de vital importancia, me hizo a mí valorar inclusive más la manera en que estamos construyendo esta nueva escuela a partir de lo que nuestros autores del humanismo mexicano han podido ver
en nosotros, ¿no? Octavio Paz, por ahí saludaba el doctor Civil, una compañera poetisa, ¿no? Decía Octavio Paz, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Si aquí en la reunión se encuentran una o dos o tres personas que puedan creer y validar que la actividad poética es revolucionaria por naturaleza, entonces tiene sentido esto que estamos haciendo y tiene futuro no solamente la nueva escuela mexicana, sino el humanismo de Latinoamérica como tal. Con Jaime Sabines, la vida apenas, el silencio apenas, la muerte apenas, la muerte, vivir apenas, apenas vivir. Sabines que se decidió a hablar de su tía Chofi y la manera en que pasaba esto en su mundo. Sabines que se atrevió a escribir "A mí me gusta Dios" y que cuestionaba desde "a mí me gusta Dios", y si no cuestionar, por lo menos replanteaba un entendimiento de esa diosedad que hemos construido los seres humanos a partir de la historia, la cultura y la humanidad. Precisamente estos autores, aunque no encuentres de repente un poema de ellos impresos en el libro, por supuesto que aportaron a la creación de un sentimiento y un sentido humanista mexicano. Un humanismo mexicano del cual tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que sentirnos complacidos de saber que nuestra escuela, si bien es humanista, no se llama así porque rescate el pensamiento de autores o intelectuales de otras latitudes, sino que recupera lo mejor de la Academia Mexicana. Doña Rosario Castellanos, el que es diferente no es un monstruo, es una variante de la vida. Fíjate qué interesante, hablando de diálogo, de las otredades que por supuesto se tienen que hacer presentes en este nuevo milenio, en estos nuevos tiempos que nos toca vivir. Imagínate entender el por qué el otro no es un monstruo. Cuando se dan las situaciones de conflictos naturales entre cualquier ser humano, algo que tenemos que rescatar, por supuesto, de Rosario Castellanos es esto, ¿no? El que es diferente no es un monstruo. Y aquí en esto de que el diferente no es un monstruo, te invito a que pongas ahí ante esa lupa, ante ese microscopio, a tu hermano, a tu vecino, a aquel que consideras diferente por ser indígena, al que consideras diferente por su preferencia o orientación sexual, al que consideras diferente porque es fifí, o porque tiene mucho, o porque tiene poco, o porque no tiene nada. Y sin embargo, doña Rosario dice, más que sentirnos llenos de coraje o de rencor contra otro por ser diferente, celebremos que existe él o ella como una variante más de la vida. Yo cuando leí a Rosario Castellanos dentro de este contexto de pensadores que dan vida a los principios de la nueva escuela mexicana, dije, coincido totalmente. Si el otro no coincide contigo, no es malo, simplemente es otro. Si todos los seres humanos pudiéramos aprender a entender, a escuchar, a respetar al otro por lo que es, como es. Cuando se habla de colonización y educación decolonizadora, de repente, dentro del bombardeo que nos dieron a los mexicanos con toda la teoría de Sousa y otras cosas, de repente se dejó de poner un ojito aquí, en esto. Colonizar es querer imponer al otro la religión, querer imponer al otro mi pensamiento, mi estilo de vida, mis gustos, mis costumbres. Lamentablemente los seres humanos en nuestro estadio actual a veces nos falta la conciencia para entender o tratar de entender que todo intento de convencimiento no es otra cosa más que un intento de colonización. Si yo ocupo de convencer al respetable maestro Cirilo, a mi hermano Samuel, a Patti que tiene su cámara abierta, a Bárbara, si yo ocupo de convencerte, estoy tratando de llevarte a algo diferente que no eres tú. Es muy diferente compartir. Todos los seres humanos podemos compartir aquello que pensamos, que creemos, que valoramos, inclusive aquello que compartimos sagrado. Se puede compartir, claro que sí, sin pretender imponer al otro mi cosmovisión, mi entendimiento de la vida, la economía, las tradiciones, la política y la sociedad. Entonces, cuando se dice en el pensamiento moderno que todo intento de convencimiento es un intento de colonización, aquellos maestros, educadores y actores, ya que seamos conscientes de ello, estaremos dando un paso atrás para tratar de renunciar a cualquier intento de hacer al otro como soy yo. Si lo que hace rico este planeta, esta vida, nuestra sociedad es la diversidad,
Carlos Fuentes, la única patria que tiene el hombre es su infancia. Y de veras que a mis casi 50 años, para casi todo en la vida encuentro una explicación cuando puedo ver al pasado y ubicarme a mí mismo en mi infancia, escuchando a mis mayores, a mi madre, a mis abuelos, a mis maestros, aquellas maestras y maestros que no sabían mucho de diferentes técnicas pedagógicas, de metodologías tecnológicas, de intervenciones, etcétera, 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 pero que sabían de la dignidad y el respeto del ser humano. Para mí, a mis casi 50 años, la mejor patria es mi infancia. ¿Y qué tal si aprendemos a ver así a los niños de la nueva escuela mexicana? ¿Qué tal si empezamos a ver en esta patria nuestra la infancia y en esas infancias que nos confían en las escuelas la construcción de una patria mayor y más digna para aquello que va a ser la dignidad y el futuro glorioso de nuestro país? Un futuro glorioso para la humanidad. Hablábamos de nuestro país porque obviamente estamos en contexto de una escuela mexicana, pero igualmente debería sentirse orgulloso el compañero peruano, la compañera boliviana, el compañero chileno, el decir el futuro glorioso es aquel que se construye en la propia infancia y aquel que nos atrevemos a construir en las infancias que nos son confiadas cada día en las escuelas. Ojalá podamos avanzar en ese sentido. Cuando mis entrañables amigos y hermanos de ILADEC me invitan a dialogar sobre los desafíos de la nueva escuela mexicana, punto número 1, conocer de dónde venimos. Que la nueva escuela mexicana deje de ser una apuesta político-ideológica, porque dado que se está difundiendo en tiempos político-electorales, se cae en la confusión de pensar que es una apuesta política e ideológica, que no sea otra cosa más que colonizados también. Sin embargo, tenemos que acudir a aquellos que han formado la academia, el intelecto y la educación en México para entender que la nueva escuela mexicana no se llama así por una transformación política y social, sino por una transformación cultural y de sistema de vida, una transformación del entendimiento que tenemos los propios docentes de nuestra razón de ser en la sociedad. A lo mejor tú ya eras maestra antes de tener un título que así te acreditara. A lo mejor tú ya eras maestro de vida antes de pararte ante un salón de clases. Pero ahora lo tienes. Ahora eres maestra, ahora eres maestro. Y tu rol en la nueva escuela mexicana tiene que rescatar lo mejor del humanismo mexicano, de la tradición educativa de nuestro pueblo, para desde ahí construir una humanidad mejor, una patria mejor, pero sobre todo seres humanos excepcionales. Don Enrique González Martínez, que decía que no hay libro tan malo que no tenga algo de bueno, ni tan bueno que no tenga algo de malo. Don Enrique González Martínez, si alguien por allá leyó Tuerce del cuello al cisne, me encantó. Don Enrique González Martínez, que proponía derrumbar o derruir esas estructuras de clasismo y de orgullo, si me permites, neoporfirista del siglo XX, para decir, vamos a reconocer al ser humano. ¿Por qué no cada uno renunciar a un pedestal y desde abajo contactar con el otro? Don Leopoldo Sea, quien decía que México es un país mágico en cuyo territorio se encuentran los más diversos paisajes y culturas del mundo. Cultura mexicana. Imagínese usted, si usted recorre nuestro país o ha tenido la oportunidad, encontrar la manifestación, a pesar de que pertenecemos a un mismo territorio o demarcación, verá la diversidad de culturas que hay, desde el norte con los tarahumaras, mayos, yaquis, hasta el sur de nuestro país con los mayas, zoques, olmecas. No hay tanto que podamos hacer en nuestro país más importante que rescatar y conocer todas las culturas. De nada le serviría al estudiante mexicano o al maestro mexicano recorrer el mundo y conocer el mundo si no ha conocido todavía las 60 lenguas que se hablan en nuestro país, si no ha conocido todavía nada acerca de todas las tradiciones que tenemos aquí. Preferiría yo, en lo personal, si me permiten personalizar en este punto, tener una foto con cada comunidad indígena que habita en mi patria que una foto en París con la Torre Eiffel. Preferiría la dignidad de nuestro pueblo que el cliché cinematográfico que hay que aluden en el romanticismo de los países colonialistas precisamente. Es respetable que lo vean ellos de esa manera u otra, pero también tenemos que reconocer la riqueza y la diversidad cultural que se encuentra.
de nuestro país. La nueva escuela mexicana aboga por eso. Si hablamos de los desafíos que tenemos ante la crisis educativa, necesariamente tendremos que hablar de esto. ¿Qué vamos a hacer las maestras y los maestros de México para que nuestros alumnos en las escuelas conozcan, valoren y resalten, enaltezcan la cultura mexicana? Don Antonio Caso, la verdadera historia del hombre no era de las luchas ni de las instituciones, sino sus ideales y sus conocimientos. Y hoy que recordamos a don Benito Juárez, esta frase de Antonio Caso está más que vigente. No recordamos a don Benito por sus luchas, por las instituciones que obviamente nos ayudó y creó, sentó las bases para el México de la era moderna. Sin embargo, lo que sí recordamos cada vez que se habla de don Benito Juárez, los ideales y los conocimientos. Marta Lamas, no hay democracia sin igualdad de género. El machismo es una herida abierta que impide la convivencia plena y el desarrollo de una sociedad justa. Y hablando de construcción de géneros y del ser e identidad de los pueblos y comunidades en México y en América Latina, por supuesto que tenemos que hablar de ello, ¿no? La equidad de género que todavía, y por supuesto habrá compañeros varones que difieran conmigo en esto, habrá compañeros varones que digan de que nada que ver, ¿no? Que la equidad de género no es un pendiente y una herida abierta, pero si preguntamos esto a tantas compañeras mujeres que ven limitadas las posibilidades laborales o la igualdad de pago, la igualdad en la jornada laboral, etcétera, entenderemos por qué gente como Marta Lamas seguían diciendo que no puede haber una democracia sin igualdad de género. Al día de hoy, el machismo, si bien disimulado en algunos casos, sigue estando presente en la sociedad y desde la nueva escuela mexicana tendremos que buscar y abonar siempre por la equidad y el reconocimiento de la dignidad, el valor de la vida humana de las mujeres en igualdad de condiciones, la igualdad y la importancia de las aportaciones que ellas hacen a la vida cotidiana de nuestros hogares, de las escuelas, de los gobiernos, de los sistemas, de la atención hospitalaria, etc. ¿Cómo se ven pues estas obras y en general el humanismo mexicano reflejadas en el Plan y Programa de Estudios 2022 para la Educación Obligatoria en México? Bueno, precisamente nuestro programa refleja aspectos del humanismo mexicano a través de sus enfoques pedagógicos y de contenidos curriculares. Algunas maneras en las que estas obras del humanismo mexicano podrían estar presentes en este plan son la inclusión, para empezar, de la literatura mexicana, el incluir en lo que se hace en las aulas la obra literaria de nuestros autores, un enfoque en la historia y en la cultura mexicana. El plan pretende incorporar temas relacionados con la historia, la cultura y la filosofía de México, y esto permitirá a los estudiantes comprender mejor los valores humanistas arraigados en la sociedad mexicana. También un enfoque de educación cívica y derechos humanos. Los contenidos relacionados con nuestra educación pueden enfatizar los principios de igualdad, justicia y dignidad humana. Y mire usted, aprovechando que estamos en esta diapositiva y así como break en lo que vamos platicando, alguna ocasión que platicaba yo con jóvenes aspirantes a maestros acerca de estos principios del humanismo mexicano, y me decía un joven normalista, ¿no? Que él se le dificultaba va a hacer la conexión entre estos autores, su pensamiento humanista y la escuela moderna. Hice un ejercicio sencillo que se ha vuelto como un clásico a veces que dialogo con jóvenes, ¿no? Y quiero rescatarlo de acá. Le pedí a este joven que pasara al frente donde estaba un servidor presentando, ¿no? Y le pedí al compañero que pasara. Digo, pásale por acá, muchacho. Digo, ¿me harías el favor, le digo, de ayudarme a recordar o repetir el juramento a la bandera, ¿no? Y le digo, eso sí, no digas, sí protestamos, ¿no? Pero ¿qué tal, qué tal si rescatamos el juramento? Y me lo dices, ¿no? Y entonces se paró este joven, pasó allá de frente de la sala donde estábamos trabajando, ¿no? Y muy serio, sin alzar su mano, empezó a repetir ahí y ya se cuenta que al mismo tiempo que él lo hacía, los compañeros del salón empezaron a repetirlo mentalmente también, ¿no? Y decían en su mente, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, que prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia,
que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Cuando el joven terminó de repetir así, sin la solemnidad del acto cívico de las escuelas, el juramento de la bandera, le pregunté, ¿te queda claro los principios filosóficos, humanistas de nuestra nación que han estado presentes siempre ahí, pero que nadie había llamado nuestra atención a ellos? Y obviamente tanto el joven como varios de los presentes en esa reunión empezaron a reírse, ¿no? El humanismo mexicano y los ideales de esta nación independiente, humana, soberana, libre y justa, en equidad de oportunidades, han estado ahí por años sin que se les diera su lugar. Si bien el plan 2022 tiene muchas áreas de oportunidad y habrá que mejorarle muchas cosas, sí vale la pena destacar que por primera vez se pone al centro de la educación a la comunidad y el rescate de estos valores humanistas mexicanos, de la solidaridad, de la colaboración, de la dignidad. También se fomenta el pensamiento crítico y la reflexión, algo que los maestros tendremos que hacer todo el tiempo en esta nueva escuela mexicana, va a ser fomentar en nuestros estudiantes el análisis de la realidad, el nuevo entendimiento, el diálogo con la realidad, el diálogo con el otro y una reflexión que nos permita y permita a todos los alumnos cuestionarse cómo vamos a hacer ahora para mejorar esta relación. Desarrollo de habilidades sociales y emocionales, enfoque en la diversidad cultural, son elementos que están ahí. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido para no aburrirles en esto. Pero fíjense ustedes el humanismo mexicano cuando se le ve a través del perfil de egreso del Plan de Estudios 2022. ¿Qué podemos ver en nuestro perfil de egreso de este Plan 22? Se habla de una formación integral del ser humano. Quiere decir que ahora no solamente buscamos alumnos que destaquen en conocimiento, sino que a la vez que desarrollan habilidades cognitivas, también tengan habilidades emocionales, éticas, un enfoque humanista en su manera de ser, un desarrollo completo de la persona, que al mismo tiempo desarrollen valores y actitudes ciudadanas, que vean la pluralidad cultural y la valoren, que respeten la diversidad que está presente en cada rincón de nuestro planeta y por supuesto nuestro querido México. Si uno revisa, ojalá ustedes hoy en este diálogo, en esta plática, puedan estarlo haciendo, no haz de cuenta que te presto mis lentes, estos lentes sin los cuales no veo de manera clara ni las diapositivas ni lo que pasa, pero que hoy te presto yo mis lentes para que cuando vayas a ver el perfil de egreso, porque a veces como maestros somos bien cumplidos o cumplidores, y nos dan un plan de estudios y queremos leer, ¿no? Tal cual, y a veces intentamos memorizar los rasgos del perfil de egreso. Yo te invito a que no los memorices, pero ponte los lentes del humanismo mexicano y trata de ver estos rasgos del perfil de egreso, ya no como una construcción curricular, como ha pasado durante pues ya varias décadas cada que nos actualizan un plan, sino ahora desde los lentes de la óptica del humanismo mexicano, tratar de entender estos rasgos de un perfil de egreso, no como aquel que se prepara para entregar un producto con base a la carta descriptiva, no, sino como aquel que conoce y reconoce en ellos la riqueza de la tradición mexicana y aquello que podemos hacer con nuestros alumnos hacia adelante. Por supuesto, el desarrollo de habilidades socioemocionales, el desarrollo de la comunicación efectiva, la empatía, resolver conflictos mediante el diálogo, trabajo en equipo, etcétera. Tienen que estar ahí. Compromiso con la justicia social y la equidad. El perfil de egreso, pues, para la educación obligatoria refleja el humanismo mexicano. Al promover una educación integral basada en los valores éticos, el respeto a la diversidad cultural, el desarrollo de habilidades socioemocionales y el compromiso con la justicia social y la equidad. Un enfoque que debe estar presente en la escuela, desde la escuela y para la escuela. Y por supuesto que en este enfoque, y hablando de desafíos, ya en breve vamos a entrar a los desafíos, tenemos que hablar del papel que juega la comunidad en la nueva escuela mexicana. Hasta hace algunos años era muy tradicional que decíamos los maestros a los papás, ¿no? Les decíamos, usted padre de familia del portón para afuera,
y del portón para adentro aquí estamos los que sabemos, aquí estamos los que mandamos, ¿no? Ya se acabó eso. Ahora tenemos que, cuando a veces en mi función de supervisor escolar recorro escuelas y platico y demás, y en algún lugar algún directivo o algún maestro expresa esa queja y dice, ¿sabe qué, profe? Es que los padres de familia no colaboran, los padres de familia no colaboran, y entonces les comento yo, ¿sabe qué? El padre de familia no colabora porque durante 10, 20, 30 años nosotros construimos una barda bien grandota, similar a ese muro de Berlín que en la ignominia separaba la Alemania antigua. Le dijimos a los papás, ustedes del portón para afuera, usted del portón para afuera, del portón para adentro usted no va a decir a mí que lo que tiene que hacer. Acá del portón para adentro mis maestros son los que saben, yo soy el que sé. Y entonces el padre de familia llegó un momento en que se lo creyó y que asumió que ese muro que los maestros le poníamos realmente separaba la escuela, la familia y la comunidad. Tenemos que tumbar ese muro. Uno de los desafíos de la nueva escuela mexicana, así como en su momento la perestroika acabó con la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín dio lugar a una nueva vida democrática, uno de los desafíos más importantes de la nueva escuela mexicana será sin duda derribar los muros construidos alrededor de la escuela y dar paso a la integración de la escuela y la comunidad, permitir a la comunidad participar en el proceso educativo, apoyarnos también en la implementación del currículo. ¿Cómo? Bueno, ellos no van a venir a dar clases, pero pueden proporcionarnos recursos, apoyo logístico, pueden ayudarnos, facilitar acceso a instalaciones educativas, pueden ayudarnos a generar material didáctico con los materiales de su contexto, pueden enriquecer la experiencia educativa de los alumnos, pueden colaborar también en proyectos que hagamos en las escuelas, pero derribemos pues los muros que levantamos alrededor de las escuelas y permitamos la participación de los padres y la comunidad. Permitamos en las escuelas, ¿no? Yo cuando estuve por allá en Tamazunchale me hablaron mucho de Chantolo, ¿no? Y la presencia de Rubén creativamente en el congreso que tuvo bien organizarse allá, me llevó a aprender hace un rato por acá, por cuestiones de la vida, saludé a una persona que estuvo algún tiempo allá en la Huasteca y me hablaba del Chantolo y le digo, si supieras que yo en un día lo aprendí a bailar, ¿no? Y se reía, no me creía y le digo, sí, en un día, en un taller organizado por mis amigos de ILADEC, hubo un maestro que nos enseñó a bailar. Pero bueno, si eso ya está ahí, vamos a traer la riqueza cultural, el valor de la tradición y traerlo a la escuela, volverlo parte de la escuela. También apoyar de manera emocional y social a nuestros estudiantes. Podemos brindar y la comunidad puede con sus recursos brindar este soporte adicional. Y pues en esta parte es importante destacar que la comunidad en el plan de estudios 22 desempeña un papel activo y colaborativo. ¿Cómo podría contribuir la comunidad? Pues ahí hago este pequeño mapita, ¿no? De todas las diferentes maneras en que la comunidad puede participar, inclusive desde ser voluntarios en las escuelas, facilitadores, impartir charlas o venir a las escuelas a enseñarnos la actividad productiva. Por acá, por mi tierra, hacen mucho algo que se llama petate, ¿no? En algunas regiones de la Huasteca elaboran morrales, sillones, tejidos, etcétera. ¿Por qué no traer a la escuela a las personas que están haciendo esto en el día a día de la comunidad? Acabar hoy en una escuela me preguntaba una maestra, ¿no? ¿Qué se hace cuando el padre de familia no deja venir al alumno a clases o altera la asistencia regular porque el niño tiene que ayudarle en las tareas productivas? Y le decía yo, hay dos maneras de entrarle a eso, ¿no? Desde la dinámica del conflicto, la manera más inmediata va a ser que vayas a la Procuraduría de Defensa del Menor y pidas que el alumno no ayude a su familia, pero con eso no ayudas ni al niño, ni a la familia, ni a la escuela. Y si entendemos que en nuestras comunidades, los niños, por temporada sobre todo, cuando es la cosecha, cuando es en algunos momentos, tienen que ayudar a sus padres porque de algo vive la comunidad, entonces haremos proyectos escolares que permitan rescatar la actividad productiva de la comunidad y que permitan complementar mediante ese trabajo o apoyo comunitario que se hace allá, lo que se enseña en la escuela. Me decía un maestro, entonces promovemos el trabajo infantil. Le digo, no promovemos el trabajo infantil,
Pero no podemos negar una realidad que está presente en todas las comunidades de México, tanto rurales como urbanas. Y le digo al profe, si no me crees, vete al semáforo y vas a ver quiénes están vendiendo chicles, quiénes están limpiando parabrisas, quiénes están... Y la autoridad sabe que están ahí, por supuesto. Entonces, no es con una procuraduría que llegue y que implemente un programa de otro tipo como se va a abonar a esto, sino con la integración, que el padre de familia y la comunidad sepan que para la escuela lo que ellos hacen es importante y que sabremos generar procesos con sus hijos donde lo que se hace en la comunidad sea rescatado acá y que facilite el aprendizaje, inclusive cuando se está en la zafra de la caña de azúcar, cuando se está en la cosecha cuando el niño está contando, el niño está siendo solidario, el niño está leyendo, el niño está participando. Y el valor y la responsabilidad, porque en eso acabó mi práctica hoy en esta escuela, ¿no? Donde después de todo le digo a la maestra, bueno, maestra, pero entonces ¿usted le preocupa o piensa usted que el bienestar de ese niño está en peligro? Y me dice, no, todo lo contrario, fíjese que sí le funciona, dice, el alumno es responsable, llega todos los días a la escuela cuando no está ayudando allá, entrega tareas, es limpio, es aseado, y entonces le digo, bueno, entonces no diga que yo le dije que ese modelo de crianza que traen sus papás de participación en responsabilidad funciona. Más que pelearnos con ellos, tendremos que aprender a trabajar en conjunto para generar esta participación activa de los estudiantes y sus comunidades en lo que hacemos en las escuelas. Usar métodos y recursos innovadores sin que esto implique ser expertos en tecnología ni dueños de riqueza. Pero sí, un maestro de la nueva escuela mexicana sabe utilizar, tiene la inteligencia y la creatividad para usar los recursos con los que se encuentra en la comunidad para fomentar la curiosidad, la creatividad y el amor por el aprendizaje. Reiteradamente vamos a encontrar la invitación a colaborar con la comunidad y una evaluación formativa y diferenciada. Una evaluación en la que no buscamos el número por el número, sino que permite comprender el progreso de cada estudiante y brindar retroalimentación oportuna. Algunas de las prácticas que podemos tener los maestros con los principios del humanismo son la formación integral, o sea, centrarnos en el desarrollo integral de todos los estudiantes, no solamente de la manera cognitiva tradicional, sino también promover valores y actitudes, desarrollar de habilidades clave en un pensamiento crítico, la comunicación efectiva, fomentar la autonomía de los niños y su responsabilidad, por supuesto, el valor de la inclusión y la diversidad, la colaboración y el trabajo en equipo. Estas prácticas de repente se omiten cuando se habla cuando se habla de estas cuestiones, ¿no? Yo platicaba con unos maestros y decía, hemos dejado pasar en la preocupación por las cuestiones curriculares del plan, por ejemplo, ¿no? El conflicto con los programas analíticos y demás, hemos dejado pasar que ahí hace un tiempo nos sugirieron líneas temáticas para las buenas prácticas de la NEM. Y si uno se fija en las líneas temáticas para las buenas prácticas de la nueva escuela mexicana, va a encontrar la importancia de trabajar desde la inclusión, desde el rescate cultural, desde la diversidad. Algunos desafíos de estos que me han invitado a dialogar hoy aquí mis amigos y hermanos son el acceso equitativo a la educación. A la fecha, el acceso a la educación es un derecho humano fundamental, está consagrado en la Constitución. Sin embargo, no todas las personas pueden hacer efectivo este derecho. Hablando de lo que, por ejemplo, está en la Constitución, ahora se reconoce como obligatoria la educación superior. Sin embargo, para hacer realidad este principio de educación laica, gratuita y accesible, tendría que haber pues una institución de educación superior gratuita al alcance de todas las comunidades. Este principio todavía no es una realidad. Será un desafío de la nueva escuela garantizar que todos los estudiantes, independientemente de la ubicación geográfica, origen, capacidad económica, etcétera, tengan un acceso equitativo, igualitario a la educación. Esto es un desafío importante. La calidad, que ahora se le ha llamado la excelencia educativa, va a ser un reto clave. Implica revisar y actualizar los planes de estudios, mejorar la manera en que trabajamos, implica formación de los docentes y el desarrollo profesional, implica trabajar en la inclusión y la diversidad, implica también aprender de alfabetización digital y hablar de la desigualdad socioeconómica y educativa.
Abordar la desigualdad no para criticarla, no para convertirla en el centro de un discurso político, sino para hacerla parte de esta problematización de la realidad y lo que vamos a hacer desde la educación y con la educación para mejorar las condiciones de todos nuestros alumnos y sus comunidades. Analizar los problemas complejos, generar para ellos soluciones creativas, evaluar la información de la que disponemos, llegar a una participación ciudadana activa, desarrollando habilidades de pensamiento crítico, para participar de manera activa y responsable en la vida cívica y democrática de la comunidad, ser parte del debate público, pero no del debatir nada más, sino de hablar, de hacer propuestas, análisis, toma de decisiones y acciones de cambio social, aprender a resolver conflictos de manera dialogada y afectuosa. También aprender a trabajar desde el Consejo Técnico Escolar. Desde el Consejo Técnico Escolar, ese que sucede muy seguido en las escuelas, podemos construir, y yo recuerdo por una canción que estuve en moda cuando era joven, que era Forjando Patria, ¿no? Pues también se forja patria y también se forja nueva escuela mexicana desde el Consejo Técnico Escolar. Uno de los desafíos de la nueva escuela mexicana es rescatar el Consejo Técnico no como un lugar solamente para proponer actividades, problemáticas o para construir currículum, sino también desarrollo de acciones en beneficio de los estudiantes. Que desde ahí promovamos el sentido de comunidad sin exclusión alguna. Que desde el Consejo Técnico revisemos la diversidad presente en la escuela y en sus aulas y hablemos la manera en que vamos a fomentar la participación de las niñas, niños, adolescentes y las familias en la mejora escolar. El programa escolar de mejora continua que ya está, ¿no? Tenemos que buscar que coloque a las niñas en el centro del que sea educativo, con objetivos multianuales y ámbitos de acción. Favorecer lo que ya decíamos, las buenas prácticas docentes en la escuela y en las aulas para la participación democrática y la cultura de paz. Dar un espacio al colectivo docente para abordar temas de su particular interés. Bueno, que rescatemos la naturaleza del Consejo Técnico, permitir desde ahí. Una buena pregunta que se podría hacer en cada Consejo Técnico es: ¿qué vamos a hacer este mes para contribuir a la nueva escuela mexicana? ¿Qué vamos a hacer durante este mes para abonar a la construcción de una nueva escuela mexicana? Una nueva escuela mexicana que se nos presenta no como un producto terminado, sino todo lo contrario, como una escuela en construcción. Las 6 líneas temáticas de la NEM, la inclusión, el aprendizaje colaborativo en el aula, la formación cívica y ética en la vida escolar, escuela y familias dialogando, sumando acciones frente al cambio climático. Hace poco en una reunión que hablábamos de estas líneas temáticas de las buenas prácticas para la NEM, un compañero me preguntaba y empezó a él a sugerir actividades que podrían hacerse, ¿no?, para que los niños desarrollaran estas capacidades que se leían ahí tan bonitas. Y tuvimos que hacer la reflexión de que las buenas prácticas para la NEM no son para los alumnos, son para los maestros. Y por ahí ha faltado que nos pongan esta cerecita en el pastel, que nos aclaren esto. Las buenas prácticas para la nueva escuela mexicana se refieren a buenas y mejores prácticas de los maestros, que debiéramos de ponernos como una meta cuando dialogamos cuál de estas buenas prácticas podemos implementar este mes en la escuela. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién sabe aquí algo? ¿Quién podría ayudarnos a los maestros a mejorar en nuestra práctica con referente a la inclusión, al aprendizaje colaborativo, en la escuela y familias trabajando, sumando acciones frente al cambio climático? Las líneas temáticas de buenas prácticas para la nueva escuela mexicana son fundamentales. Deben de darnos desde ahí orientación y recursos prácticos a los docentes para poder empezar a generar una nueva escuela mexicana que, así como lo hacemos con el currículo, satisfaga las necesidades de nuestro contexto. Estas diapositivas las voy a avanzar y van a quedar, son una aproximación a lo que se pudiera hacer para abonar en estas líneas temáticas para la nueva escuela mexicana.
Recordar los ejes articuladores, que igual lo voy a pasar de manera muy breve porque creo que estos en alguna otra situación los hemos manejado, ¿no? El papel de los 7 ejes articuladores que contribuyen a la construcción del perfil de egreso, ese que hablamos hace un rato, y al logro de los propósitos, ¿no? Al promover la educación integral, inclusive de calidad. Porque quiero avanzar precisamente a esta parte. ¿Cómo podría el humanismo mexicano ayudar en la nueva escuela mexicana a superar estos desafíos? El humanismo mexicano, si es el origen, puede ser también la respuesta. Enfatizar valores como la dignidad humana, la solidaridad, la justicia, la tolerancia, respeto a la diversidad en el aula y desde las aulas. Si el humanismo mexicano habla de estas cosas, ¿qué proyectos vamos a hacer en la tarde, en la escuela, en la mañana en la escuela? Pero si pusieron buenas tardes acá y me fui con la pinta en el chat, de repente apareció acá. Pero bueno, ¿qué actividades y proyectos podemos implementar en la escuela para enfatizar valores como la dignidad humana, la solidaridad, la justicia y el respeto a la diversidad? Desde el humanismo mexicano, abonar al desarrollo socioemocional de las y los estudiantes. El enfoque, por supuesto, centrado en los muchachos, en los alumnos y en sus aprendizajes. Fomentar el pensamiento crítico y reflexivo, la inclusión y la equidad nuevamente, un compromiso con el bien común. Este humanismo mexicano que promueve un compromiso con el bien común y el servicio de la comunidad como los valores fundamentales, desde el servicio y con el servicio. Y ya para ir entrando a la parte final de este diálogo que me ha tocado esta tarde presentar ante ustedes, en un día como hoy también permitirme cuestionarme y plantear cuáles serían los puntos del pensamiento de Benito Juárez que podrían ayudar a superar estos desafíos. Desde el juarismo, aquel que da origen a la reforma y al México moderno, que de todo este pensamiento que ya está expresado por ahí en libros y tratados podría, por supuesto, el papel de la educación como una herramienta de progreso. Juárez creía firmemente en el poder transformador de la educación para el progreso individual y colectivo. Él promovía la educación como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, independientemente de su origen social o económico. Miren, creo que precisamente la propia vida de Benito Juárez es un ejemplo del papel de la educación como parte del progreso. Tu servidor hoy está hablando ante ti y gracias a mi estimado doctor Cirilo Quintana, que hace una presentación pues así bien bonita de lo que uno es. Pero uno no puede olvidar que al igual que Benito Juárez, uno proviene de un origen humilde y que la educación es lo que nos ha hecho estar donde hoy estamos. Cada uno de ustedes, yo sé, que si les diéramos 5 minutos para hablar de cómo la educación ha servido, su propia educación, para progresar, avanzar y llegar a ser donde está, va a poder decir que usted quizá está donde está, no porque sus padres han tenido todo el dinero del mundo, no porque le hayan dado todas las facilidades desde que era pequeño, quizás sí, porque le enseñaron el valor del trabajo, pero le enseñaron que la educación es una herramienta del progreso. Si lográramos transmitir este espíritu juarista, el ejemplo de Benito Juárez, a todos nuestros estudiantes, estoy seguro que habría muchos niños hoy queriendo pasar de pastor de Guelatao a licenciado en Derecho, a diputado, a gobernador, a presidente de la República. También el caso de Benito Juárez tiene que servirnos para cuestionar por qué Benito Juárez es una excepción y no una constante. ¿Por qué no hemos podido ver 100 niños de Guelatao, 100 pastorcitos o 1000 llegando a la ciudad a trabajar y a estudiar y llegar a convertirse en un presidente de la República? La educación, pues, y su papel en esta parte, desde el principio juarista, pero también con su propia gente, debemos de transmitir a nuestros niños el valor de la educación como un transformador no solamente de la sociedad, sino de la propia vida de las personas. El acceso igualitario, lo hemos mencionado, el fomentar ciudadanos responsables, desde el entendimiento de don Benito Juárez, la educación debía formar ciudadanos responsables, éticos y comprometidos con el bien común. No hay manera de ser un ciudadano de México, de este gran país, sin estar comprometidos con el bienestar de la comunidad.
sin estar comprometidos con el bien común. Ser responsable y un actuar ético en todo lo que hacemos. También creía Juárez en inculcar valores como la honestidad, la justicia y el respeto por los derechos humanos desde temprana edad. Dentro de los desafíos que la nueva escuela mexicana tiene y que seguramente hará bien en retomar el pensamiento juarista, va a estar no esperar, ¿no? Recordarán ustedes aquellos dichos que dicen que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Bueno, ¿y qué pasa si desde que está chiquito ayudamos a ese árbol que no se haga torcido? ¿Qué pasa si emulando a Benito Juárez desde que están en temprana edad, desde que están en el preescolar, hablamos de honestidad, la justicia, el respeto? Y miren, yo he conocido compañeras educadoras que son para mí un buen ejemplo, educadoras, maestras de jardín, de preescolar, y cuando les planteas un desafío como estos en la parte de repente metodológica cognitiva, dicen, no, hay quien se espanta, maestros de primaria, secundaria. Bueno, ¿será que se puede fomentar la honestidad, la justicia desde el preescolar? Y las maestras sonríen y te dicen, sí, claro que sí. Las educadoras cuando le preguntan a un niño así de manera directa, hijito, ¿fuiste tú el que lo rompió? ¿Fuiste tú el que lo tomó? Puedes decirme directamente, ten la confianza que si me dices, vamos a resolverlo juntos, ¿no? Y ese pequeñito de 3, 4, 5 años que escucha a su maestra, que lo invita a externar de manera responsable y honesta su responsabilidad en un hacer o deshacer dentro de la escuela y recibe la retroalimentación adecuada, ese niño habrá aprendido el valor de la honestidad. Habrá aprendido que el hablar de manera clara ante mis semejantes, ante mis superiores, ante mis iguales, porque como seres humanos somos todos iguales, resuelve más que inventar mentiras, que inventar trucos, trampas. Hay un México en el cual yo no creo. Hay un México en el cual no creía Benito Juárez, pero sin embargo, si te paras, digo, sin pecar de estigmatizador o de poner etiquetas, de repente te paras en una esquina y no vas a decir de qué colonia y dices, el que no tranza, y pides que te complementen la frase. ¿Alguien ha escuchado esa frase cuando le preguntan a alguien, a ver, ¿qué dice la frase? ¿El que no tranza? Ya se rió Patti. Entonces No, Patti se las no sabe, avanza. No avanza. ¿no? Bárbara. Que no tranza, no avanza. Gracias. Bueno, ese es el México en el que no creemos. ¿Te imaginas un México en el que eso se le dice a los niños, una comunidad en donde eso es el vivir el día a día? Claro que desde pequeño está enseñando al niño que lo mejor es transar, engañar, trampar. ¿Qué tal si retomamos la esencia del pensamiento juarista y decimos, el hombre íntegro tiene una sola palabra? El niño de bien es capaz de hablar de frente y con la verdad. Y cuando así suceda, yo, tu maestra, tu maestro, sabré escuchar con respeto a tu honestidad y encontrar la salida. ¿Qué México queremos? ¿Qué México queremos? El México donde nuestros niños van a crecer pensando que el que no tranza no avanza, o un México desde la nueva escuela mexicana, no en raros proyectos ni metodologías pedagógicas, no, en las mejores prácticas de sus maestros, que se permite dialogar con el niño, que le permite creer en él, que le permite decir tu voz es escuchada y respetada, y aún cuando sea para aceptar tus propios errores o tu propia participación en algo que salió mal, vas a encontrar siempre en tu maestra, en tu maestro, en tu escuela, una voz de apoyo, un acompañante, alguien que está contigo en las buenas y en las malas. Porque al niño no se le va a decir que no hay consecuencias, siempre las hay, pero va a saber que quien está con él le está ayudando a forjarse una mejor persona. ¿Cuáles otros principios del juarismo podríamos retomar para superar los desafíos de la nueva escuela mexicana? Bueno, él pensaba que la escuela era fundamental y que había desde la escuela que fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Creía en la importancia de educar a los ciudadanos en los principios de libertad, democracia y justicia para una sociedad más justa y equitativa. ¿Hay algo de esto que se pueda hacer en las aulas? Si no somos escuela de derecho, por supuesto que se fomenta un Estado de derecho, de justicia y de igualdad desde la escuela, desde todas las escuelas. Se fomenta cuando como maestra, como maestro no tienes un favorito o una favorita. De repente te digo, en la labor de supervisión escolar me toca pasar cuando una mamá, un padre de familia se acerca con un regalito para la maestra, ¿no?
Los compañeros saben que sobre todo en periodos de evaluación, cada que vence un trimestre les va a abundar el regalo, la manzanita, el lonche, un perfumito, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué maestro queremos? El que al recibir un regalo, una dádiva, un apapacho, le diga al papá, no te preocupes, tu hijo tiene 10 en todo. O aquel que sin pelearse con él te diga, gracias, te agradezco mucho tu consideración, pero de todos modos en el momento adecuado le haga al papá decir, sabes qué, mira, siéntate, quiero dialogar contigo acerca de los avances de tu hijo y las dificultades que está experimentando en la escuela. Me gustaría que me ayudaras para que tu hijo salga adelante en estos desafíos que enfrenta. Un maestro que dialoga con el padre y le hace ver aciertos, errores, que no tiene un favorito, por dádiva, por regalo, por estatus social, porque es el hijo del presidente municipal, es el hijo del tercer regidor, es el pariente recomendado, sino que es un niño. Imagínate el daño que le haces a tus alumnos si, contrario a lo que Juárez pensaba, les enseñas que mediante la dádiva, mediante el soborno, puede arreglar su vida. Ese niño va a no solamente a contribuir a que México no se desarrolle, sino que a generar una multiplicidad de problemáticas sociales en su vida. Juárez defendía el sistema de educación pública como el pilar de la educación nacional. Él consideraba, y debemos considerar todos, que el Estado debe garantizar la educación de calidad y accesible para todos, sin importar dónde estemos. La educación laica y gratuita que sigue presente en nuestra Constitución, pues ya 200 años después de la era de Juárez, pero que, y ya para finalizar, citar, ¿no?, autores como Aventura de Sousa Santos, que seguían hablando de la decolonización del currículo, revalorizar los conocimientos locales, promover la intelectualidad crítica, desafiar el eurocentrismo y el colonialismo interno, hablar de inclusión, perspectiva crítica y emancipadora, dignificar lo que nuestros pueblos saben y entienden, fomentar una educación crítica y reflexiva, una escuela mexicana que promueva un enfoque de enseñanza en el cual los alumnos pueden cuestionar y analizar de manera activa su entorno, no para ser criticones, muy diferente crítico de criticones, sino que para, al entender su contexto, puedan, en compañía de su maestro, de sus padres, de sus amigos, encontrar la manera de dejar atrás la injusticia y la desigualdad presente en la sociedad mexicana. Una escuela que dé pie al diálogo y a la participación de todas y de todos. Por supuesto, que contextualice y enseñe aquello que es pertinente en esa comunidad. Una escuela mexicana que empodere a los alumnos y de una acción transformadora. Que ponga énfasis en la educación popular y comunitaria. Hacia allá vamos. ¿Podrían los maestros apoyarse en metodologías o críticas para superar los desafíos? Por supuesto que sí. Pero hoy, en esta tarde-noche que me permiten mis amigos de la ley del hogar con ustedes, yo quisiera no poner el énfasis en la metodología, que ahí está y sigue existiendo, sino en el valor del ser humano. No es el método el que va a lograr un cambio en la educación en México, porque métodos hemos visto pasar muchos y seguirán viniendo otros. Lo que va a hacer cambiar la educación y progresar es el ser del maestro. De las metodologías presentes en esa lámina, resaltaría yo en esta parte la participación-acción. La participación-acción desde la práctica docente. ¿Te has permitido como maestro revisar la problemática de la comunidad? Establecer un plan de mejora, darle seguimiento, hacer una reflexión del abordaje que le dimos a una problemática y de cómo desde ahí nos permitimos cambiar el mundo. El mundo no se cambia de a golpe, pero por metrito. Si mediante la participación, acción, la investigación, acción, podemos cambiar tan solo el aula que nos corresponde, algún beneficio habrá en el mundo. Que podamos colaborar mediante proyectos de justicia social, de abogar por los que menos tienen, hacer visibles aquellas cosas que no están. Precisamente hace un mes
que estuve por ahí enseñando a un grupo de otro campus hermano, me hablaba una maestra de cómo ella hizo un proyecto, ¿no? Para que sus alumnitos se permitieran poner centros de acopio de comida para los perritos callejeros en el invierno, ¿no? Y me dice, ¿cómo no se me había ocurrido antes, no? Esos perritos que andaban en la calle y que de repente se la ven difícil, y la maestra, ¿no?, dialogó con sus alumnos. Un niño le había preguntado por qué tantos perritos flacos y con animalitos en las calles, ¿no? Y entonces ellos se permiten ahora diseñar un proyecto que llevó a captar alimento para esos perritos, y concluyó, ahí me quedé cuando terminé la asignatura con este grupo, en una campaña de adopción de perritos callejeros en el contexto escolar. Qué belleza de proyecto. ¿Por qué? Porque ayudó a sus alumnos a visibilizar la deshumanización que estaba en su entorno. Cuando hablamos del ser inhumano, una vez me dijo alguien, es que lo inhumano es solamente para los humanos, no para los animales. Y me tuve que poner a estudiar. Mi hermano Silvio siempre me invita a estudiar. Y yo me metí a estudiar que si lo inhumano era solamente para humanos, y encontré que no. Que la Real Academia de la Lengua dice que inhumano denota o connota a nosotros, en las personas, que elegimos una forma de actuar no propia de un ser humano, y que desde un ser humano tratamos, violentamos, agredimos o transformamos a otra persona o a otro ser, aunque este sea un animalito. Entonces, cuando decimos que un animalito está recibiendo un trato inhumano, no es que te van a decir aquellos logicistas, no. Obviamente, si es que no es humano, no. Se refiere es que aquel que dialoga, que trata o tendría el cuidado, está renunciando a su propia humanidad cuando denigra al animalito. Entonces, yo cuando hablaba de estos temas con estos compañeros de Red Ibai Morelia, me encantó ver una maestra a la cual su alumnito, segundo grado de primaria, le cuestiona y le dice, maestra, ¿por qué hay tantos animalitos flacos a la entrada de la escuela y por el portón? Ahí llegan muchos perritos, pero traen hasta animalitos alrededor, ¿no? Y la maestra empezó a problematizar, ¿por qué están ahí? ¿Quién nos abandonó? ¿Cómo llegaron allá? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para ayudar a esto, ¿no? Y empezaron los niños con un proyecto que sí fue captar donaciones, visibilizar el problema en su comunidad, hablar con todos de lo inhumano que eran esos animalitos en esas condiciones, y llevó en un principio a la comunidad a llevar donativos de alimentos para perritos, ¿no?, que lo compraban en tal o cual lugar, pero que culminó cuando ya la frecuencia estaba en ese momento con los animalitos siendo aseados y presentados en la escuela para que aquellas familias, aquellos niños que quisieran, pudieran adoptar un perrito. ¿Qué iba a pasar de una vida inhumana a una vida digna bajo el cuidado de una familia que quería al animalito y le iba a brindar un... ¿Por qué no hacer como esas? Gracias, Maite. Generar una visión más allá del salón de clases y transformar el entorno. Problematizar la realidad, gracias, Maite, gracias, Isamara, va más allá de las propuestas estas teórico-metodológicas, conferencias teórico-metodológicas del cómo problematizar desde Freire, desde Boaventura. Discúlpenme, me tienen harto. Problematizar la realidad es hacer consciente algo que podemos hacer desde el juarismo y desde la humanidad, desde el humanismo de la nueva escuela mexicana, es crear un nivel de conciencia propio en nuestros alumnos, en sus familias y en la comunidad. De nada se habla antes, de nada se habla después, pero cuando el estudiante cuestiona, ese es el momento. Cuando nuestro alumnito de cualquier grado cuestiona la realidad, un hecho que no se explica, que no le cabe en la cabecita, es el momento en que la maestra debe de transmitir esa cuestionante a todo el grupo, a plantearlo como una tarea colectiva, y que pudiéramos hacerlo entre todos, ¿no? ¿Cómo pudieran tus papás ayudar en esto? ¿Cómo podría el señor cura ser parte de esto? ¿Cómo pudiera ser? Y ahora sí, entre todos, ¿qué vamos a hacer para transformar esta realidad que al día de hoy, gracias a la reflexión o planteamiento de un compañerito, se nos hizo que está fuera de lugar? Que esa problemática no corresponde a la realidad de la escuela que queremos ni de la comunidad que queremos. Hablar de la escuela que queremos no quiere decir que estamos hablando de una escuela con como le dicen, con los salones en ciclomedia, con pantallas, proyectores. No, la escuela que queremos habla de comunidad y de humanidad. Cuando hablamos en esa lámina de metodologías sociocríticas, no queremos hablar del paso A y el paso B y el paso C. No, queremos hablar de una escuela que
problematiza la sociedad, que revisa el contexto social y que basado en este momento, en el proceso que lleva la sociedad y la comunidad alrededor de la escuela, involucra a los estudiantes. No es lo que la maestra dice, es el sentir de los estudiantes para identificar, analizar y buscar soluciones a ese problema social, a ese problema comunitario que estamos enfrentando. Y desde el estudiante se enfocan en lo que vamos a hacer para transformarlo. Claro, va a haber un pensamiento crítico, pero más allá del pensamiento crítico, la colaboración de los estudiantes y las familias y la comunidad, la acción ciudadana a través del trabajo en equipo y la reflexión. Así como en las elecciones, disculpen ustedes porque no soy político, así como en las elecciones los políticos saben que sumando votos uno a uno llegan a una posición de poder, desde la nueva escuela mexicana, desde el pensamiento juarista, creemos que 1 más 1 más 1 transformamos la realidad. Yo solo soy nada frente al mundo. Tu alumno solo quizás nada frente al mundo. Pero tú junto a tu alumno ya somos una gran fuerza contra el mundo. Tus alumnos unidos y trabajando en equipo somos una gran fuerza. Y el poder de la luz es tremendo. El poder de la luz de tus alumnitos cuando van a su casa y le comparten a su papá, a su mamá, lo que encontraron en esta realidad y lo que quieren hacer para transformarla es tremendo. Que podamos desde ahí. Esto no se pudiera hacer si no se promovieran los valores. La nueva escuela mexicana y el humanismo juarista que yo conozco permiten fomentar desde la escuela los valores humanistas. La dignidad de todas las vidas por el simple hecho de ser vida. El respeto a los derechos humanos. Tener un énfasis en la justicia social y en la equidad. Yo cerraría esta parte de la plática invitándonos a todos nosotros, no a ustedes, a todos nosotros, porque me incluyo, a seguir hablando de compromiso cívico y ciudadanía activa. Hablar que estamos comprometidos todos con la mejora de la realidad. Aumentar en empatía y compasión. Una sociedad que no siente compasión, unos niños que no sientan empatía y compasión ante el dolor del otro, ante la situación del otro, está destinada al fracaso. Tenemos que, desde este enfoque sociocrítico, promover la solidaridad y el apoyo entre todos los miembros de la comunidad. Los proyectos de trabajo dejemos de verlos como proyectos de un libro de texto para convertirlos en proyectos que resuelven y atienden las características y problemáticas de esta sociedad. El libro es una guía, pero aquí, en la escuela, en mi comunidad, tengo a los alumnos de verdad, tengo a niños de verdad que viven en una sociedad que quieren transformar. No solamente la nueva escuela mexicana reconoce que el alumno tiene un derecho, sino que también reconoce que el alumno es parte de la solución. Una educación participativa en comunidad cívica y democrática es sin duda parte del México que queremos. Respetarnos todos, incluirnos todos. Los valores son, sin duda, desde mi punto de vista, y es lo que quise compartir hoy, la mejor manera de entrar aquí. Ese practiquemos lo voy a obviar porque hacía alusión a un simulador que ya por alguna cuestión no se pudo cargar. Pero yo sí quisiera, porque hasta me quedaron la diapositiva anterior que no era parte de esto. Sí quisiera yo cerrar acá, en esta parte de los valores. Sí, ya se vio Marisol, que ya sabes de dónde viene esa Marisol. De repente, cuando uno pasa las diapositivas en una y otra, nos vamos viendo. Pero sí quisiera yo cerrar acá desde la oportunidad que me brinda ILADEC y mi hermano Cirilo Quintana, invitarles, maestros, a que la nueva escuela mexicana deje de ser una preocupación curricular. He sido parte y he acompañado a los maestros en varias partes del país preocupados, preguntando, maestro, ¿y cómo hago un formato para un programa analítico? ¿Y cómo hago un programa para esto y aquello? Si entiendes que tu papel es guiar y construir ciudadanía humana, sin duda estaremos haciendo algo mejor. Desde los valores, desde el pensamiento de Juárez, desde la tradición del mejor humanismo mexicano, sin duda, tenemos. Y si te hablo de este nacionalismo mexicano, humanismo mexicano, precisamente porque Juárez eso quería. Que México, desde el bienestar y sabiduría de su pueblo, pudiera enfrentar cualquier desafío que le presentara el mundo y salir adelante.
Sería cuanto, mi estimado maestro, mi estimado hermano Cirilo. Gracias por la oportunidad y quedo atento a sus comentarios, dudas y situaciones. Muchas gracias, querido hermano Felipe. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Esto nos hace pensar, Felipe, nos hace pensar a todos. Justamente, recuerden el libro de Cómo salir del pozo de Oppenheimer, cuando decía que en muchos países están creando todas las mañanas una reflexión sobre un metamodelo. Albert Einstein, Thomas Alva Edison, para crear resiliencia, crear ese amor propio en los niños, pero sobre todo darle rumbo. Pues nosotros tenemos a Juárez y tenemos que rescatarlo, porque no solamente es un niño huérfano a los 3 años. La historia oficial nos decía que su tío Bernardino era medio malo con él, pero su tío Bernardino era muy estricto. Él fue el que le enseñó las primeras letras. Su tío Bernardino le enseñó a hablar castellano, medio mocho, decía él, pero aprendió. Y su tío Bernardino es el que lo impulsó a irse, aun cuando no aprobó que a los 12 años tomara el camino. Imagínense ustedes un chamaco adolescente de 12 años, irse caminando 62 kilómetros hasta Oaxaca desde San Galatao. Seguramente había eso que dices, Felipe, un gran amor propio. Él tenía en claro a qué quería ir. Y justamente nosotros en ILADEC México estamos haciendo con Felipe y con todos nuestros socios esa red de hermanos que soñemos, que creemos en que podemos abrazar al mundo y podemos cambiar las mejores condiciones. En el concepto que viertes, Felipe, también la madre naturaleza requiere de ese factor humanista. No solamente los animales, las plantas. Yo les decía la semana pasada, el jueves pasado, justamente en un evento que tuve con Nicaragua, le decía a los maestros de Nicaragua, cuando ellos insistían que había que aprender a hablar inglés, yo les dije, yo creo que sí hay que aprender a hablar inglés, pero creo más que hay que aprender a hablar con nosotros y con la madre naturaleza, así como lo hicieron en todas, acuérdense, en todas sus comunidades, acuérdense cómo sus abuelos hablaban con el viento, con la nube, hablaban con el árbol, hablaban con el pozo de agua, todo tenía vida. Ese es el idioma que tenemos que rescatar en el humanismo de hoy. Por eso Vasconcelos lo decía. Y ustedes se fijan, la historia de Vasconcelos y de Benito Juárez no están muy separadas. La única diferencia es que Vasconcelos tuvo el apoyo siempre de su mamá. Benito Juárez tuvo el apoyo de muchos amigos, porque te faltó, Felipe, decirle a nuestros amigos, el secreto del ser humano es aprender a hacer amigos. Y Benito Juárez fue maravilloso haciendo amigos. Eso lo rescató, eso lo hizo abrirse al mundo, porque seguramente imaginen al Benillo, aquel Benillo de 12 años por la calle saludando a la gente. Hola, buenos días, le dé Dios. Buenos días, le dé Dios. Y a todo mundo, buenos días. Eso ayudó. Y bueno, te agradezco mucho, Felipe. Estoy muy agradecido. Esperamos pronto tenerte en San Luis Potosí. Ya te tengo agendado una conferencia, visita a Perú, otra te tengo a Nicaragua, y primero Dios, el próximo año que regresamos a España, seguramente iremos muchos más mexicanos, porque tenemos que ir a abrazar el mundo y sobre todo a ir a compartir con el corazón en la mano el deseo de fraternizar, de ser mejores. Te agradezco. Desde el corazón, hermano. Y bueno, gracias. Tenemos allá a Sarita. Sarita, ¿quiere usted decir algo? ¿Dónde anda Sarita de mi vida? Sarita. Cirilo llamando a Sarita. ¿No estabas ahí, Sarita? Bueno, señor, Del Reséndiz ha levantado una manita, veo una manita. Y si no, Del, te escuchamos, Del.
Señorita Reséndiz, por favor. Aquí estoy yo, Sara. No sé si... Sí, te oyes, te oigo, Sarita. Adelante, Sarita. Muy buenas tardes, pues excelente ponencia. Este análisis que se hace y la reflexión en relación principalmente el día de hoy, maestro, creo que en muchas de las escuelas son momentos de aprovechar estos días. Por ejemplo, el día de hoy, como lo que usted menciona, pues hacer mención principalmente de los personajes mexicanos, era lo que yo hoy lo retomamos con nuestros alumnos y efectivamente parte de esa historia y de alguna manera sembrar en los alumnos esa, pues a lo mejor hasta cierto punto necesidad de crecer, de aprender, de ser como persona a través de estos ejemplos de nuestros mexicanos o de nuestros héroes mexicanos que tenemos en nuestra historia. Muchas gracias, maestro. Gracias, Sarita. Señorita Del o alguien más, tenemos 2 preguntas más. Adelante, por favor. Alguien que guste, le escuchamos. Adelante, Jesús. Bueno, gracias, maestro, doctor Cirilo. Gracias al compañero Felipe por la ponencia, fue muy excelente, enriquecedora. Hablarnos de los principios de Juárez. Vemos que a lo largo de la historia Juárez también tuvo sus problemas. Y al hablar del empoderamiento de padres de familia y de alumnos, desgraciadamente ellos lo ven mal. ¿Por qué? Porque piensan que al darles el empoderamiento a ellos es como para perjudicar la labor docente, perjudicar al docente en lo que hace. Entonces, cuando se les habla a ellos de sus responsabilidades y de lo que deben de hacer, ahí sí ya ellos delegan la responsabilidad de ellos y se la cargan al maestro. Y cuando llegan a dejar a los hijos a veces a la escuela, maestro, ahí le encargo a mi hijo, espero se porte bien, y si se porta mal, pues démele un consejito. Pero a veces por allí decimos que a veces ya algunos padres de familia, no voy a decir que todos, toman a las escuelas como si fueran tipo guardería. Entonces, es una labor muy grande que la que hace el docente para poder controlar a los hijos de que en cierta forma, entrecomillado, decimos que no son nuestros hijos, pero en este caso, en la formación de ellos, vienen siendo los hijos que nos ponen los padres de familia en nuestras manos para conducirlos por el buen camino. Pero desgraciadamente a veces los vicios, las tradiciones y las costumbres que tienen en algunas comunidades los hacen pues, irse por otro lado. Yo recuerdo en una ocasión que estuve para allá, para la Huasteca Potosina, en una reunión donde un militar les preguntaba a padres de familia que cuántos hablaban su lengua nativa. Y pues dijeron ahí, de acuerdo a las gentes, pues hubo quienes sí se animaron y ya les dijeron, ¿y les enseñan a sus hijos su lengua? Dice, no, es que el muchacho ya no la quiere aprender. Y desgraciadamente esa riqueza cultural que tenemos nosotros aquí en San Luis y aquí en México, la vamos a ir perdiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes ya no quieren hablar su lengua, prefieren hablar el castellano, porque dicen ellos, me ha tocado escucharlos, que les da pena hablar su lengua nativa. ¿Cuántos tal vez de nosotros, de los que hablamos el castellano, quisiéramos aprender algo de esas lenguas? Porque es una riqueza cultural que tenemos en este país, ¿verdad? Que es muy amplia y que si nos pusiéramos a estudiarla, no la conocemos toda, maestro. Esa es me permites, Jesús, porque perdón, Cirilo, me parece muy interesante lo que menciona Jesús. ¿Sabes qué, Jesús? Te escucho y tienes razón, el empoderar y el desempoderar. Preocupan esos padres que pasan y te dicen, ahí le doy a mi hijo, pero fíjate, me preocupó más a mí recientemente pasar en una visita a escuelas de estas cotidianas, que enterarme de una escuela donde un maestro tiene literalmente permiso de los padres para pegar a los niños, totalmente violatorio a cualquier normatividad actual, derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero se manifestaba con orgullo, no se preciaba de compañero la escuela de que es tan buen maestro que inclusive los papás le dan permiso para que les pegue si se porten mal. Y yo te escucho ahora y mi reflexión precisamente desde este humanismo de la nueva escuela mexicana sería, Jesús, ¿qué es más fácil decir? Ahí le dejo a mi hijo, o si se porta mal, péguele,
o vamos a trabajar juntos por su educación. El empoderar a los padres, la nueva escuela mexicana, tiene que hacer eso, porque como bien dice Jesús, a veces piensan que somos guardería, ¿no? Ahí se lo dejo y renuncio a mi participación en la formación de este ser humano que Dios me confió en mi casa, ¿no? Digo, allá el maestro Jesús y su equipo, el maestro Cirilo, José Luis, ellos, ahí se lo dejo, ¿no? Y por si algo falla, todavía hasta permiso le doy de que lo ejecute, ¿no? Eso es una renuncia a la paternidad. Eso es una renuncia a la responsabilidad. Tendría que ser trabajar juntos y, ojo, muchas veces no nace de ellos. Tendrá que partir de nosotros la iniciativa, la creatividad de qué vamos a hacer para que ese padre recupere la dignidad del ser paterfamilia y que sepa que en esta escuela está bien que nos apoye, está bien que no para demeritar al maestro, sino porque lo más importante para él y para nosotros es su hijo. Porque decirle, ahí se lo dejo, o si se porta mal, péguele, pues cualquiera. Decir, aquí estoy para colaborar con usted, ahí estaría el detalle. Sí, pero también es una navaja de doble filo, doctor, porque a veces si sale algo mal, ¿a quién le van a echar la culpa? El padre de familia no va a aceptar la culpa y la culpa va a recaer sobre el docente. Pero siempre nos toca, más vale jugarla que también ellos. Digo, de esa no te vas a salvar nunca, Jesús. Eso sí nos cierto. toca. Sí, cierto. Dale, adelante. Por ahí está el maestro José Luis. Muchas gracias. ¿Alguien más? La última pregunta de la tarde. Vamos. Pregúntele. Adelante. El que no pregunta quiere decir que quedó todo bien claro. Así es. José Luis. Muchas gracias. Primeramente, quiero felicitar a Felipe. De veras que es grato y el poder abrevar de esta ponencia con la claridad, con el dominio de ese tema y lo mejor, que es un orgullo de CUT y la DEC, de la capacidad y de la gente con la cual se fortalece esta familia. Yo quiero retomar nada más una cosa que me quedó así como campanita ahí sonando en mi cabeza. Cuando hace el comentario, Felipe, en términos del compromiso cívico y la ciudadanía activa, creo que es algo sumamente profundo y algo sumamente importante para todos nosotros. Yo le agregaría ahí, aparte lo cívico, o sea, el compromiso social que tenemos como profesionales de la educación y que hoy, más que nunca, como se nos comentaba, algo que es importante sobreponernos a ellos son los temores con los cuales hemos estado conviviendo durante mucho tiempo en el sentido de la cuestión administrativa y las limitaciones que tenemos en el entorno de la escuela. Y hoy que se abre esa frontera hacia lo comunitario, todavía le pensamos, y creo yo que precisamente algo que podemos rescatar de la nueva escuela mexicana es precisamente eso, el poder aprovechar esa libertad para que a través de estos proyectos vayamos hacia la comunidad y verdaderamente impulsemos desde toda esa riqueza que nos compartió hoy de varios pensadores, tanto latinoamericanos, pero pues el orgullo que tenemos en México del pensamiento juarista, creo que es toda una riqueza, un bagaje que podemos aprovechar para efecto de poder generar nuestra vinculación, por eso hablo en términos de lo social, con la comunidad, y que ahí precisamente es el hecho de poder fortalecer esa relación con padres de familia, con autoridades comunitarias, con los mismos segmentos de la población inmersos dentro de la comunidad,
para efecto de poder detonar, sí, quizás en un principio la posibilidad de proyectos desde la escuela, pero ahí cuando habla de la ciudadanía activa, y retomo también esta parte porque desgraciadamente en México la ciudadanía organizada, desgraciadamente, no es un referente que esté gravitando de manera formal en todos los segmentos de la ciudadanía. Prácticamente desde el legislativo fue a partir del, si no me equivoco, de la legislatura 59, del 2003 al 2006, cuando se genera precisamente la posibilidad de generar esta ley para efecto de la participación ciudadana, y que desgraciadamente esta parte es una beta maravillosa para efecto de poder conocerla, pero la parte principal, apropiarnos y poder participar de una manera comprometida, y de ahí poder conjuntar las dos partes, el compromiso cívico y social que tenemos como profesionales de la educación con la parte de la ciudadanía activa. Creo que es algo sumamente importante y que es una beta que está ahí, que creo que yo desde mi punto de vista todavía tenemos una magnífica oportunidad para poder explotarla y para poder comprometer más socialmente nuestra función como maestros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, muchas gracias a todos. Y bueno, pues me da muchísimo gusto, es un privilegio tenerte aquí con nosotros, Felipe, y recordarles a todos que el modelo que hemos creado para este foro, el modelo CUDI y la DEC, la pedagogía humanista, como la alternativa para desarrollar al ser humano, como la garantía, es lo que tenemos que rescatarlo todos desde nuestro corazón, desde nuestra conciencia, desde nuestro ser. Vamos a trabajar mucho, vamos a hacer mucho esfuerzo todos juntos, nuestros estudiantes de posgrado, nuestros amigos que nos ven. Lo más importante es que hagamos cambios, pero esos cambios con nuestros alumnos, y tenemos que crear el sentido del para qué estoy aprendiendo, la razón, la utilidad, el sentido. Y bueno, Samuel, si me compartes, por favor, quiero decirles que Samuel Muñoz, nuestro querido doctor que está en Tamazunchale, que está encargado de todo en la parte técnica, es hijo de uno de los grandes mexicanos del siglo pasado, Maurilio Muñoz. Y don Maurilio, como gran antropólogo, escribió un libro maravilloso que se publicó, y parte de sus memorias decía todavía que en 1955, fíjense cuántos años después de Juárez, cuántos años, casi 100 años después de la muerte de don Benito, todavía la mujer era muy inferior al hombre. Decía don Maurilio que cuando una partera era llamada, si el hijo era varón, le pagaban 5 pesos. Si era mujer, solamente 3. Mucho que hacer, mucho que trabajar hoy en día. Felicidades, Samuel, por ese gran ejemplo de tu papá. Que Dios lo siga conservando en la inmortalidad de los hombres cultos de este país, y sobre todo que no solamente en Izmiquilpan lo recuerden, sino que todo México recuerde que hubo personas como tu papá que hicieron investigación por reivindicar nuestro origen, darle orgullo a nuestra estirpe mestiza, criolla, indígena, y esta gran diversidad de lo que hoy somos debe ser, como dijo Felipe, la gran riqueza. Por eso el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo y la Educación, la Ciencia y la Cultura y la DEC México
otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe Rincón Aguirre por disertar la conferencia magistral Los retos de la nueva escuela mexicana ante la crisis educativa durante el ciclo de conferencias correspondiente al Foro Educativo Virtual El Desarrollo Humano desde la Pedagogía Humanista, llevado a cabo el día 21 de marzo de 2024 en la ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, México. Firma el doctor Juan Besanilla Gaspar, nuestro querido presidente y la DEC México. Felicidades, muchas felicidades, Felipe. Muchas gracias, gracias amigos, gracias Cirilo, gracias. Y a Encantado, todos, como siempre. los seguimos esperando. Les decimos a todos que por las vacaciones cerramos el ciclo con nuestro querido amigo socio Odiladec en Chile, Juan Carlos Navarrete Álvarez. Mientras, si alguien tiene oportunidad, ahora en estas vacaciones, métanse a la red e investiguen el mundo de los bajitos o Mundo Carol, el país de los bajitos o Mundo Carol, para que conozcan el trabajo de 35 años que Juan Carlos Navarrete ha hecho en bien de la humanidad, de la patria, pero sobre todo de los niños del mundo. Gracias a todos, que Dios los bendiga y felicidades, Felipe, un abrazo hasta donde estás. A todos ustedes les abrazamos con mucho cariño, los queremos mucho y estamos infinitamente orgullosos de que nos hayan destinado esta tarde para estar aquí compartiendo con Felipe este sueño de un mundo mejor. Gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor Cirilo, gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Gracias. Nos esperamos el día 11 de abril, 11 de abril a las 5 de la tarde con Juan Carlos Navarrete. 11 de abril. Ok, gracias, doctor Cirilo. Gracias, maestro. Gracias, buenas tardes. Gracias, maestro. Buenas tardes, buenas